Bueno, seguidamente tenemos compañero Camilo Rivero Castañeda, economista, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, del Ministerio de Poder Popular de Planificación, ente adscrito. Camilo Rivero nos va a comentar un poco sobre la crisis histórica, la unidad popular y la contraofensiva revolucionaria. Muy buenos días, Camilo. Hola, buenos días a todas y todos los que están conectados. ¿Me escuchan bien? Ok, gracias, ella. Saludos. Y bueno, saludos a todas las personas conectadas a nivel nacional que están participando en este curso de hoy. Efectivamente, me corresponde desarrollar la ponencia que acaba de anunciar el viceministro Edgar Valero, Edgar Pajarito Valero, le dijeron por ahí. Y comencemos por donde debemos comenzar, porque efectivamente estamos viviendo una crisis histórica. Y cuando hablamos de una crisis histórica, no estamos utilizando el concepto como coloquialmente solemos utilizar. No, tenemos una crisis política, no, tenemos una crisis económica. No, desde el punto de vista o como categoría gramsciana, la crisis histórica tiene una connotación muy distinta. Y citemos, por supuesto, a Gramsci en su frase más célebre, que suele citarse con frecuencia. Decía, una crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. Esa es en ese momento histórico nos encontramos como una crisis histórica que da cuenta de una confrontación entre fuerzas conservadoras y fuerzas revolucionarias. Fuerzas conservadoras que buscan o pretenden preservar los intereses de la clase dominante a la cual pertenecen. Y en este caso, a los intereses del capital. Y en este momento histórico, los intereses del gran capital transnacional. Y por otra parte, hay unas fuerzas revolucionarias populares que estamos intentando transformar la sociedad venezolana en función de los intereses de nuestro pueblo. Y más específicamente, para la construcción del proyecto bolivariano, que no es otra cosa que el socialismo bolivariano del siglo XXI. De manera que veamos la magnitud de lo que está en juego y de la confrontación que tiene ya 25 años desde el año 1999 para acá. Ahora, este proyecto bolivariano hay que insertarlo dentro de un marco que tiene dimensiones de carácter mundial, para que veamos la magnitud, la trascendencia y la complejidad sobre la cual estamos tratando de avanzar como nación. Y se trata de la irrupción de la globalización neoliberal unipolar que surgió a raíz de la disolución del bloque socialista a inicios de la década de los 90. A partir de ese momento, el capital arremetió contra la humanidad entera, tratando de imponerle su lógica, sus ideas, su pensamiento y su sistema, queriendo hacernos ver de que se trata de un sistema
inherente a la condición humana. Un sistema ya sin contrapesos, ya sin resistencias, y cualquier pueblo que se atreva a intentar construir una sociedad sobre valores distintos, esa experiencia debe ser aplastada. Pero fíjense que paradójico todo esto, que mientras eso está ocurriendo, paralelamente en Venezuela se están dando unos acontecimientos que se van a convertir en referencia no solamente para nuestro país, sino para la región y para buena parte de los países del tercer mundo. Y hay tres hitos fundamentales que quisiera poner de relieve. 27 de febrero del año 89, el Caracazo. La rebelión del pueblo venezolano contra la imposición de el paquete económico que pretendió imponer no Carlos Andrés Pérez, sino el Fondo Monetario Internacional. 4 de febrero del año 92, rebelión militar encabezada por el comandante Hugo Chávez, también para enfrentar el paquete de medidas macroeconómicas que se estaba imponiendo en Venezuela. Y el 6 de diciembre del año 98, donde el comandante Chávez resulta victorioso en las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de Venezuela. Y a partir de ese momento da nacimiento a la Revolución Bolivariana. Ahora bien, si estamos hablando de una crisis histórica, si estamos hablando de una confrontación entre fuerzas antagónicas, y ya vimos el carácter que Gramsci le da a este proceso en estas condiciones, debemos decir que con respecto a la Quinta República, que nace con el triunfo del comandante Chávez, que su carácter esencial es precisamente su carácter transicional. Entonces, estamos hablando del carácter esencialmente transicional de la Quinta República. Entonces, la Quinta República no puede ser comprendida, no puede ser interpretada. La lectura que le demos a los acontecimientos que se han venido desarrollando a lo largo de estos 25 años de proceso revolucionario no puede ser comprendidos sino bajo una óptica transicional, donde las contradicciones que provoca esa confrontación entre fuerzas antagónicas es lo que determina la dinámica y el desenvolvimiento de esos acontecimientos, y donde los elementos de carácter político y de carácter estratégico son los que tienen la primera opción en cuanto a esa interacción que se viene produciendo de manera casi que ininterrumpida. Ahora bien, en este proceso revolucionario hemos tenido dos grandes etapas. La primera etapa, desde que el comandante Chávez gana las elecciones y asume la presidencia, hasta el año 2013, donde lamentablemente se produce la partida física del comandante Chávez. No vamos por razones de tiempo, no vamos a detallar ni vamos a hacer un repaso de todos los acontecimientos que allí ocurrieron. Nos vamos a centrar más bien en la segunda etapa, porque si bien es cierto que el comandante fallece en marzo del 2013, recuerden que él llegó unos meses antes y le pasó el testigo histórico al compañero Nicolás Maduro. Y una vez que Nicolás Maduro gana las elecciones en el año 2013, sabemos que no la ha tenido nada fácil. No la ha tenido nada fácil
precisamente porque la premisa del imperialismo norteamericano es, ya no estando Chávez presente físicamente, hay que acabar con la revolución bolivariana. Y se vinieron con todo, con una guerra llamada no convencional, una guerra multidimensional, pero una guerra salvaje, una guerra descomunal y una guerra que abarcó todos los ámbitos de la vida social de nuestro pueblo. Empezando por una guerra económica que todos la padecimos. No vamos a detallar los aspectos macroeconómicos ni sectoriales que implicaron. No es el tema de la ponencia. Una guerra política sin cuartel que se desarrolló para ahora enfilar la batería en la figura del compañero Nicolás Maduro. Una guerra social bestial traducida en el deterioro significativo de las condiciones de vida del pueblo venezolano, y una guerra que mucha gente no le ha prestado la debida atención, aun cuando fue una guerra también descomunal, sin ética, sin inhumana, que fue una guerra psicológica que trató de afectar de manera brutal la emocionalidad y la estabilidad psicológica, no de una persona, de un pueblo entero. La guerra psicológica fue sencillamente brutal. Ahora uno se pregunta, con un diseño que abarcó, un diseño de agresión contra nuestro pueblo y contra este proceso, que abarcó hasta el más mínimo detalle de todos estos elementos que a grosso modo hemos estado indicando. ¿Cómo es que no lograron los objetivos que se proponían? Porque eso arrancó desde el mismo 2013 y estamos en el 2024 y no han podido derrotar a la revolución bolivariana. Y este pueblo está de pie, a pesar de todo lo que ha ocurrido. De manera que estamos hablando, en primer lugar, de una resistencia de nuestro pueblo que no tiene otro calificativo que una resistencia épica, una resistencia heroica, a pesar de que las heridas de la guerra han sido profundas. Las hemos padecido y hemos podido evidenciar cómo han fracturado lo que es la normalidad, han caotizado y han colapsado lo que son las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y sin embargo, no lograron su objetivo. Ahora, ¿por qué no lo lograron? ¿Qué pasó allí? Porque en su diseño y en sus cálculos, eso ha debido ocurrir. Incluso el presidente Nicolás Maduro no ha debido ni siquiera terminar su primer periodo de gobierno y ya va para el tercero. Ahora, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Cuáles son las lecciones para nosotros y para los imperialistas de lo que hicieron y del objetivo que no lograron, que no han logrado y que no van a lograr? Eso tiene que ver, desde mi modo de ver, con el descubrimiento para nosotros como pueblo de nuestra esencia, otra vez de nuestra esencia como pueblo. Porque una cosa es resistir una embestida, unas agresiones, y otra cosa es descubrir que hemos resistido y descubrir que tenemos la capacidad para enfrentar y para resistir tamañas agresiones. Y eso nos da una fortaleza invalorable, porque ya sabemos lo que estamos en capacidad de resistir. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos, porque lo intentaron todo y no pudieron.
Y entonces ya nosotros, ok, tenemos unas heridas de la guerra, pero aquí estamos de pie, dispuestos a ser libres, dispuestos a ser un pueblo soberano, dispuestos a construir el destino que nosotros queremos y asumiendo que si las agresiones continúan como van a continuar, las vamos a enfrentar, las vamos a superar y las vamos a derrotar. Porque sabemos que tenemos esa capacidad. Y eso es una enseñanza de un proceso que el ministro suele utilizar una frase con mucha insistencia, muy maquiavélico en lo que fue este tipo de operación con estas magnitudes y los resultados que no obtuvieron. Ahora, el presidente Nicolás Maduro acaba de ocurrir un evento, por supuesto, de carácter electoral, 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro resultó reelecto y a partir del 10 de enero debe formalmente asumir su nuevo mandato por el nuevo periodo presidencial. Y el compañero Nicolás Maduro nos está convocando al pueblo venezolano a la conformación del gran bloque histórico bolivariano. ¿Y por qué lo está convocando? ¿Por qué lo está convocando? Porque las agresiones van a continuar. Las agresiones internas, pero sobre todo las agresiones externas, las agresiones imperialistas. Y recordemos que el 20 de enero se juramenta Donald Trump en los Estados Unidos. O sea que eso está cantado. Ahora, a mi modo de ver, la convocatoria ya no es para resistir lo que vendrá, sino es ahora a pasar a una contraofensiva revolucionaria para continuar construyendo dialécticamente un proyecto de sociedad, un proyecto de país que hemos decidido avanzar en esa dirección. Y que como pueblo libre y como pueblo soberano tenemos ese derecho. Y nadie nos lo puede quitar. A pesar de que los derechos no se decretan, los derechos se conquistan. Y el respeto a la soberanía es un elemento fundamental. Porque si tú respetas mi soberanía, perfecto. Esa es la convivencia de las naciones. Pero si tú no respetas mi soberanía, yo estoy obligado a hacer que tú me respetes. Y los imperios no respetan soberanía ajena. Porque si respetaran la soberanía ajena, no fueran imperios. Tan sencillo como eso. Entonces tú no le puedes pedir a un imperio que respete la soberanía del resto de los países. Porque le estarías pidiendo que no se comporte como un imperio. Entonces nosotros estamos obligados a hacernos respetar. Y ya no solamente con una postura de resistencia, como hasta ahora hemos tenido, sino de avance y contraofensiva revolución. Ahora, ¿cómo podría ocurrir esto en esta nueva etapa que comienza con el 10 de enero del año 2025? Con un elemento que es fundamental: la unidad política y popular para poder enfrentar y avanzar en esa dirección. Y este concepto de la unidad política como valor supremo, como valor superior para asumir esta nueva etapa de esta confrontación histórica, es un elemento que el comandante Chávez insistió hasta la saciedad de que era una variable imprescindible para poder transitar este proceso histórico que estamos viviendo. La unidad por encima de las diferencias, la unidad por encima de las dificultades, la unidad como concepto superior. Y esto pareciera algo, primero, que es un concepto
profundamente bolivariano, profundamente bolivariano. Y es un concepto que pareciera una verdad de perogrullo, pero vemos otras experiencias cercanas a las nuestras, donde no se ha podido mantener la unidad. De manera que esa unidad tampoco se decreta. Esa unidad hay que construirla. Y hay que construirla con el poder popular organizado. Por eso es que no solamente es una unidad política, es una unidad política y popular. Porque eso es lo que le da la fortaleza necesaria para enfrentar lo que haya que enfrentar. Y por eso es la conformación del bloque histórico bolivariano. ¿Para qué tenemos para efectivamente conformar ese bloque histórico? Primero tenemos un pueblo consciente, tenemos un pueblo comprometido, tenemos un pueblo capaz y tenemos un pueblo que ha decidido ser libre y soberano, cuéstenos lo que nos cueste. De manera que la fortaleza del poder popular en Venezuela es es el primer patrimonio que hemos obtenido, no solamente de los 200 años de historia, sino de la primera etapa de la Revolución Bolivariana hasta el día de hoy. Y eso no es cualquier cosa. Eso es algo que tenemos que valorar como pueblo para reconocernos en nuestras fortalezas y para saber que efectivamente tenemos la capacidad de asumir semejante proyecto con el acoso, con el asedio a los cuales perdón, está sometido. ¿Qué otra cosa tenemos? Liderazgo histórico. Y vaya que si este país ha tenido liderazgo histórico. El gran líder histórico de este país, por cierto, está aquí atrás, el libertador Simón Bolívar. Es un liderazgo poco común en la historia de la humanidad. No cualquier país ha tenido el liderazgo histórico que ha tenido este país. La carga histórica que ha tenido Venezuela en su historia republicana tiene un patrimonio que no lo tiene cualquier país. Y no en vano, este proyecto se llama Revolución Bolivariana. República Bolivariana de Venezuela. Socialismo bolivariano del siglo XXI. Ahí está, el libertador Simón Bolívar. ¿Y quién rescata la esencia bolivariana en este siglo XXI? El comandante Hugo Chávez Frías. Entonces, tenemos a la figura del libertador allí presente. Fíjense que el 17 se va a hacer el segundo capítulo. Y uno podría decir, bueno, y vas a hacerlo cuando se está conmemorando la muerte de Bolívar. No, es que el 17 de diciembre de 1830, Bolívar se inmortaliza para Venezuela y para los pueblos de América Latina. Y 200 años después, la figura de Bolívar está presente, está viva para enrumbar el proyecto bolivariano ahora en el siglo XXI, con su idea, con su pensamiento, con su fuerza, con su energía, con su venezolanidad, con su dignidad. Y el comandante Chávez fue el gran artífice de que hoy por hoy podamos tener a la figura de Bolívar conduciendo este proceso de revolución. Y el presidente Nicolás Maduro ha asumido el liderazgo histórico para darle continuidad a un proyecto de semejante envergadura. Y por eso es que tenemos que estar jugando cuadro cerrado con el presidente Nicolás Maduro para avanzar en esa dirección. Pero es bidireccional, porque no es solamente la figura del presidente Nicolás Maduro. Hay un pueblo que está
comprometidos con avanzar en esa dirección. Y en tercer lugar tenemos un proyecto revolucionario, que es el socialismo bolivariano del siglo XXI. De manera que fíjense cómo la importancia de la conformación de este bloque histórico en este momento tiene una valoración incuestionable. Incluso este bloque histórico es impostergable, porque las condiciones históricas así lo ameritan. La convulsión que está viviendo la humanidad en los actuales momentos nos indica que nosotros como sociedad y como pueblo tenemos que jugar cuadro cerrado. Y la figura del bloque histórico da cuenta de esa situación. Todas las fuerzas revolucionarias tenemos que jugar cuadro cerrado para poder enfrentar lo que haya que enfrentar, para avanzar, porque tenemos que avanzar. Eso es una premisa fundamental. Si nos quedamos solo en la resistencia, es una posición meramente defensiva. Pero cuando te defiendes y atacas, en este caso, cuando decimos ataques, es avanzar en los objetivos que están previstos en el plan de las 7 transformaciones. Y fíjense que el presidente Nicolás Maduro nos está invitando no solamente a que pensemos como pueblo lo que va a ocurrir en el 2025, ni lo que va a ocurrir en el 2030, cuando cierra el ciclo bicentenario, sino nos está invitando a que visualicemos, pensemos y construyamos la Venezuela de los próximos 30 años. Y eso es una dimensión temporal que da cuenta de un proyecto histórico y que da cuenta de que solo con la conformación de este bloque histórico, efectivamente, podremos estar en capacidad de avanzar no solamente en esa dirección, sino con ese horizonte temporal que permita la consolidación del proyecto bolivariano. De manera que vayamos el 10 de enero, no solamente a acompañar al presidente Nicolás Maduro a su toma de posesión, sino que avancemos a paso firme a la conformación de ese gran bloque histórico bolivariano para que efectivamente como nación, como pueblo, seamos invencibles y podamos construir el destino que nos merecemos como pueblo digno, como pueblo soberano, como pueblo independiente, y que el destino de la patria lo decidimos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al compañero Camilo Rivero, presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, que nos dio esa panorámica del tema de la crisis histórica y la contraofensiva revolucionaria, que nos permiten a nosotros blindarnos para construir la patria revolucionaria, la patria bolivariana. Con esto entonces, compañeras y compañeros, finalizamos el curso del día de hoy, el bloque histórico, hegemonía revolucionaria y la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar. Interesantes ponentes que nos dieron elementos fundamentales para esa construcción de ese bloque histórico.